¿Cómo están, Buenos chicos? días. ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Muy buenos días, Licenciado. licenciado. Buenos días. Buenos Buenos días, días. Buenos licenciado. días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar nuestra plataforma, revisar las actividades. De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Que es sumamente importantísimo, ¿sí? De igual manera, por favor, no se olvide de revisar las actividades, no solamente de mi materia, sino de todas las materias en general, ¿sí? Regálenme un segundito, por favor, ya les voy a compartir pantalla. Bien, regálenme un segundito, por favor. Ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Para directamente empezar a revisar algunas actividades, ¿ok? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, Aún no, profe, no está licenciado. compartiendo. Todavía no. No Ya se ve. esperemos un segundito, por favor. Ahí está cargando. Ya se está abriendo. Sí, ya está cargando. Ya cargó ya. Ya, profe. Ya, excelente. Muy bien. Bueno, vamos a revisar sí, unas pequeñas actividades que nosotros tenemos en nuestra guía académica, ¿no? Y vamos a ver cómo estamos dentro de los conocimientos que ya hemos revisado. Bueno, aquí tenemos lo que era el tema de la historia y también las actividades que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente nos indica, elabora una línea de tiempo. Me parece que esta actividad ya la habíamos revisado, ¿verdad? Con la leche Sí. que se regó, sacaré una vez. Con la leche que se regó ahí abajo. La línea de tiempo no recuerdo, profe. El Listo, origen de muy bien. la Ya, muy bien, excelente. A ver, vamos a observar acá, ¿no? Estábamos hablando directamente de la línea de el tiempo que estábamos revisando, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, esa pregunta que hablábamos de aquí del origen de la humanidad. Si recordamos un poquito, ¿en qué continente apareció el ser humano? En África, si no me equivoco. En África, licenciado, usted dijo. En África, profe. Muy bien, el continente africano. De entre todos los homínidos, ¿ok? ¿Cuál fue el primero en aparecer? Como San Pierre. no, Homo sapiens. Ajá. Mono sapiero. Mundo sapien. Casi, muy bien. ¿Cuál fue el primerito en aparecer según la línea evolutiva del ser humano? No era el mono. Australopithecus. El Australopithecus, muy bien, que fue el primero
en aparecer en la línea evolutiva del ser humano. Y el último homínido, ¿cuál es el que tenemos en la actualidad? Homo sapiens. Excelente, muy bien. ¿Qué significa el hombre con conocimiento? Excelente, muy bien. Ahora, vamos, si recordamos un poquito acá, esta pregunta nos dice, ¿cómo ayudó la agricultura al desarrollo del ser humano? Sí, a ver, ¿cómo ayudó la agricultura al ser humano? En el comercio, en la expansión. ¿Ya? ¿En qué más ayudó al ser humano? La alimentación también. En la alimentación. En la alimentación, muy bien. Obviamente, pues, el ser humano aprovechó la naturaleza para buscar la manera de subsistir, ¿no? Excelente. Y bueno, también encontramos preguntas como las siguientes. Por ejemplo, ¿qué significa ser nómada? Que están de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Excelente. Que nos vamos de un sitio hacia el otro. Muy bien. ¿Qué significa el término sedentarismo? Falta de actividad física suficiente para mantener un estilo de Vivían en vida un solo lugar. saludable. Mantenerse quieto también, profe. Excelente. Ubicarnos en un solo sitio o directamente podríamos interpretarlo también como no practicar algún deporte y el tratar directamente de permanecer solamente en ese sitio, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el arte rupestre? Un conjunto de escritura, la manifestaciones primera artísticas escritura que hubo. históricas plasmadas en rocas como en pinturas grabadas o esculturas realizadas en superficies rocosas. Excelente, muy bien. El arte rupestre que obviamente fueron los primeros rasgos que realizamos los seres humanos, ¿no? Muy bien, vamos. Segunda pregunta, relaciona una con líneas los antecesores del hombre con sus características. El Homo habilis, ¿qué desarrolló? Los anzuelos para pescar. Sonidos. Muy bien, Homo habilis no hablaba aunque emitía sonidos. Ya, excelente. El Homo erectus. Controlaron el juego. Desarrollaron este lenguaje de pocas palabras. Ya, casi, casi, muy bien. A ver, el Homo erectus controlaron el fuego. Ya, y también inventaron anzuelos para pescar. Y el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que establece lo que son el desarrollo del lenguaje. Muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Analiza los cambios en la vida del ser humano que trajo la revolución agrícola. ¿Qué tipo de cambios dio la agricultura al ser humano? Progreso en su capacidad productiva, aumento de plantas, mejora en las genéticas, revolución, técnicas agrícolas también. Ya, muy bien, excelente. Y sobre todo, pues, su alimentación. Vamos, evaluación de los orígenes. Escribe a todos los homínidos. Muy bien, ¿cuál fue el primero en aparecer? El Australopithecus. Después podemos anotar también, ¿no? El Homo erectus, Homo habilis, el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, el Homo sapiens sapiens, ¿no? Recordemos que en base a la escala evolutiva, nosotros seguimos modificándonos, ¿no? Y de aquí a 500, 600 años se establece que va a aparecer el siguiente homínido, ¿sí? Dentro de la escala evolutiva, ¿no? En la evolución se establece que se pierden las extremidades que no se utilizan y a futuro se establece que el ser humano va a perder lo que es el dedo pequeñito de su mano y también de su pie. Y directamente sus oídos van a hacerse un poquito más pequeños, ¿no? Obviamente destaca directamente al clima. Recordemos que en la época de la evolución del ser humano, el clima prácticamente de África era muy rentable, tenían lo que son alimentos frescos,
tenían un clima sumamente adaptable y obviamente pues los simios vivían de la mejor manera. Sin embargo, cuando se dio el cambio climático, los simios tuvieron que bajar de los árboles y ahí directamente tuvieron que adaptarse, ¿no? Y su cuerpo fue modificándose. Por ende, el clima, la ubicación geográfica también influye en la evolución. Ahora, nos vamos a las siguientes actividades. ¿Qué nos dice? Bueno, en tu cuaderno elabora el cuadro de doble entrada con los principales aportes de cada civilización. Ahora, la ubicación, el aporte y la religión. Los sumerios prácticamente estuvieron dentro de la civilización de Mesopotamia, ¿no? Su aporte podemos establecer que fue la primera civilización que inventó lo que es la escritura, ¿sí? Y la conocían como la escritura cuneiforme, ya que prácticamente lo hacían en pequeños barros, ¿sí? En pequeños directamente lotes de barros, en donde utilizaban lo que se conoce las pequeñas cuñas. De ahí el nombre directamente de la escritura cuneiforme. Al día de hoy, ¿nos sirve o no nos sirve la escritura? Sí, Licen. Claro que sí, Sí, para claro, sí identificar nos claro que sirve. en todo. En todo Para la todo. escritura es la más importante. Excelente, muy bien. Nos permite mantener pues una comunicación en todo momento, ¿sí? Ahora, la religión, sí, los sumerios prácticamente no tenían una religión politeísta. Adoraban, en este caso, a diferentes dioses, especialmente a los que se representaba en la naturaleza, ¿no? Montañas, ríos, lagunas, la luna, el sol, que prácticamente mantenían lo que es una religión sumamente basada en la naturaleza, ¿no? Los egipcios, que prácticamente estaban ubicados en África, al noroeste de África, y obviamente pues fue una de las civilizaciones que nos dejaron grandes aportes, ¿no? Uno de los principales aportes fueron las pirámides, ¿sí? Las pirámides que prácticamente eran templos sumamente grandes que lo hacían para los faraones con la finalidad directamente de enterrarlos, ¿no? Entonces, la construcción de las pirámides se basaba en una forma de medición conocida como el codo real. Es decir, medían desde el codo hasta la punta de sus dedos y de ahí directamente encontraban pues su dimensión, ¿no? Por ende, las pirámides prácticamente tienen una medición casi exacta. Y de hecho, el espacio que en este caso existe entre un bloque y el otro es tan pequeño, pero tan pequeño que ni siquiera se puede pasar una aguja. Es decir, la perfección dentro de la medición era única de los egipcios. Además de ello, otras grandes aportaciones que ellos nos dejaron fue el practicar lo que es la técnica de la momificación, es decir, prácticamente preservar lo que son los cuerpos, ¿no? También hablamos de los calendarios, hablamos directamente de algunas cirugías básicas que en su momento pues lograron realizar. Y la religión obviamente también se basaban en la representación de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? También podemos hablar en este caso de Horus, hablamos directamente de Ra, Osiris, Ta, que prácticamente eran los dioses más venerados, ¿no? Y el imperio persa, ¿no? De igual manera, pues tuvo un gran crecimiento, tanto directamente como en el continente africano, en el continente europeo, pero sobre todo también destacaban sus grandes aportes con la construcción de templos y monumentos sumamente grandes, ¿no? Y obviamente la decoración lo hacían con materiales preciosos y los mosaicos que eran característicos. Y la religión, obviamente, pues mantenía lo que son religiones politeístas, ¿no? Ahora, vamos a determinar la siguiente actividad. Nos dice, ¿por qué crees que las primeras civilizaciones se asentaron cerca de los ríos? Escribe ventajas y desventajas de la ubicación. ¿Cuál sería una ventaja de asentarnos cerca de los ríos? Para tener agua para el consumo y bien también para la agricultura. Excelente, Para la muy pesca. bien. Muy bien, excelente. Desventaja, Claro. ¿cuál sería una desventaja? ¿Está contaminado?
Ya puede ser la contaminación, muy Las bien. desventajas Sería serían, tierra inestable, más que todo por Muy las bien. desventajas que puede ser el crecimiento de los ríos, las crecidas que pueden crecimiento haber, del causar río, inundaciones, daños inestabilidad materiales para y hasta construir. pérdidas de vida. Excelente, muy bien. Las inundaciones, ¿no? Obviamente, pues lo tenían con la finalidad de utilizar para todas sus actividades. La siguiente actividad nos dice, piense sobre la relación entre las pirámides y las clases sociales que toda una población de Egipto se enterraban en las pirámides y redáctelo en el siguiente cuadro. Bueno, en fin, aquí directamente podemos establecer, ¿no? Que el desarrollo de las pirámides era una situación sumamente compleja, en este caso para los esclavos, ¿no? Obviamente, pues se establece que la mayoría de las pirámides encontradas se encuentra en el Valle de los Reyes y se establece que solamente se ha descubierto un 45%. Es decir, que todavía existen pirámides por descubrir debajo directamente del desierto en general, ¿no? Como ustedes saben, los egipcios hasta el día de hoy se mantiene bastante hermetismo si realizaron hechos, en este caso la construcción de las pirámides, o tal vez no lo hicieron, ¿no? Recordemos que las canteras era el sitio de donde sacaban las piedras para las construcciones, prácticamente estaban a 2, 3 kilómetros de distancia de donde colocaban las piedras. Entonces, el esfuerzo de las personas, especialmente de los esclavos, tenían que ser sumamente fuertes, además de ello, colocarlas una sobre otra, ¿no? Y piedras que pesaban toneladas. Haciendo un ejemplo, cuando nosotros salimos a comprar el tanque de el gas, más o menos, ¿qué distancia podemos recorrer, sí, con el tanque de gas al hombro? ¿Será que recorramos 1 kilómetro tal vez? Sin cansarnos mucho, Mucho, pero Creo. solamente vamos a mucho, recorrer. porque No, el peso, no, mucha distancia. Demasiado. Ya, muy bien, será unas es 2 cuadras tal carrito, sí. vez. O No, una carretilla, profe. Ya, sin carretillas, sin carretillas, entre nosotros nada más. Entonces, miren, haciendo una comparación, el tanque del gas obviamente es sumamente pesado, nosotros no podemos recorrer grandes distancias con el tanque. Imaginen los esclavos que tenían que llevar piedras que pesaban toneladas y colocarlas una encima de la otra, ¿no? Una situación sumamente difícil. Ahora, la siguiente actividad nos dice, en el siguiente mapa coloré la ubicación exacta en la que se encontraba Roma, detallando sus límites, ¿no? Bueno, aquí tenemos en la imagen justamente el sitio en donde estaba el Imperio Romano, ¿no? Y en su momento se logró expandir tanto en la parte de Europa, al noroeste de África y también directamente por el Mediterráneo. Entonces, era un imperio sumamente grande. Dice la siguiente pregunta, las 4 dinastías que gobernaron el Alto Imperio Romano. Aquí directamente podemos escribir, ¿no? La dinastía Claudia, los Augustos, también podemos hablar en este caso del emperador Tiberio, bueno, grandes representantes que prácticamente gobernaron en su momento el Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos acá. Redacte los principales dioses del Imperio Romano. Dentro de los dioses de los romanos, prácticamente adoptaron de los griegos el momento que los conquistaron, ¿no? Por ejemplo, para los griegos, ¿cuál es el dios más importante? O el padre de todos los dioses. y sol. Para los griegos, a ver, ¿cuál será? Para los griegos creo que es Zeus. Zeus, excelente, el padre de todos los dioses. Muy bien. Y para los romanos, en este caso, era el mismo Zeus, pero le cambiaron el nombre, conocido como Júpiter, ¿sí? Entonces, prácticamente eran los mismos dioses griegos que eventualmente fueron los dioses que establecieron los romanos en su momento, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuáles fueron las principales actividades económicas del Imperio Romano? Aquí directamente podemos establecerla en economía, la agricultura, el comercio, sí, la pesca, que prácticamente las utilizaban con otras civilizaciones vecinas, ¿no? ¿Cómo se llamaba el río principal de Roma? ¿Ya? El río principal de Roma se llamaba pues el río Tíber. Muy bien. Ahora vamos a determinar
¿Cómo eran los sitios? Profe, disculpe, el río principal de Roma era Tíber. El Tíber. Muy bien. Ok, gracias. Excelente. Bien, vamos a identificar. Muy bien. El teatro prácticamente, ¿no? Lo encontrábamos en la partecita de acá. Muy bien, lo encontrábamos en la partecita de acá, ¿no? La parte de la entrada, obviamente le encontramos el Arco del Triunfo. Excelente, muy bien. Bueno, aquí tenemos lo que es el arco del Imperio Romano, la entrada. Aquí encontramos lo que era, lo que son los acueductos, ¿ok? El foro romano, el teatro, que prácticamente eran formas o eran obras de arquitectura que tenían los romanos en la ciudad. La siguiente pregunta nos dice, escriba, ¿cómo se llamaba la estructura y detalle que realizaban dentro de ella? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta obra de arquitectura? El Imperio Romano. El Imperio Romano o Coliseo Romano. Ujú. Coliseo romano. El Coliseo Romano. ¿Qué tipo de actividades realizaban dentro del Coliseo? Uy. Ahí no luchaban los gladiadores. Sí, luchaban los Los gladiadores. gladiadores. Excelente, muy Y bien, las luchaban los películas, ¿sabes? gladiadores. ¿Qué más? ¿Qué más realizaban ahí? Las cacerías de animales y las relaciones de batallas, neumaquías y a veces con la simulación de batallas navales con agua también se levantaron a cabo ejecuciones públicas y representaciones teatrales. Excelente, muy bien. Entonces, bien, dentro de este coliseo se practicaban una serie de actividades, ¿no? Y justamente se consideraban que eran actividades de recreación que tenía pues el emperador, ¿no? Peleaban entre gladiadores, entre esclavos y también peleaban también en contra de algunos animales, ¿no? Podemos establecer el león, un tigre, que prácticamente los utilizaban para los enfrentamientos, ¿ok? Ahora, dentro de nuestra guía académica también encontramos algunas actividades que nos hablan de la Europa y la exploración del mundo, ¿no? Y aquí nos dice, en los cuadros que se le presenta a continuación, habla acerca de los principales imperios que salieron en búsqueda de rutas marítimas. Por ejemplo, ¿qué imperios prácticamente llegaron al continente americano en las épocas de conquista? ¿Será que llegaron los españoles? Sí, Portugués, licenciado. los Muy españoles, bien. Los Cristóbal Colón. portugueses Entonces, ujú. y también los franceses, ¿no? Bueno, recordemos que en un momento se dio lo que es el descubrimiento de América debido a Cristóbal Colón, ¿no? Ahora si Ujú. recordamos un poquito, ¿cómo se llamaban las embarcaciones en las que vino Cristóbal Colón? La La Niña, la Pinta y la Niña, Santa la y la María. Santa Pinta y la María. Santa María. Excelente, muy bien. ¿En qué año se dio el descubrimiento del continente americano? A ver, 1492. Sí. El 12 de excelente, octubre de muy 1492. el 12 de octubre. Ahora, ¿cómo se llamaban los reyes católicos de España que apoyaron a Cristóbal Colón? Una de ellas es la reina Isabel. Muy bien, la reina Isabel y el rey. Excelente, era el rey.
Fernando de Aragón. Aragón. ¿No? Muy bien. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Sería una serie de descubrimientos y que obviamente permitió a que los españoles lograran llegar al continente americano. El mismo Cristóbal Colón buscaba una ruta o un camino más corto hacia un centro comercial de la India sumamente importante, conocida como la Ruta de las Sedas, y él buscaba un camino más corto para llegar a ese centro comercial, ¿no? Y por azares del destino prácticamente llegó a este nuevo territorio y observó que dentro de la naturaleza salió un nativo y él lo llamó indio. Entonces, él había pensado que había llegado a la India en general, ¿no? Y de ahí directamente fueron dándose a conocer varios viajes y entre ellos prácticamente llegaron los españoles y eventualmente tuvieron un contacto con los indígenas. Si recordamos un poquito, ¿cuál era el último representante de los incas y que tuvo contacto con el conquistador Francisco Pizarro? ¿Se acuerdan? Atahualpa. Era pues el representante de Atahualpa, ¿no? Y en fin, prácticamente comenzó su proceso de conquista, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Licenciado, Gracias, antes de que se profe. retire una Una pregunta.